Identidad nacional y patriotismo son dos características del peruano, del ciudadano que quiere amar lo suyo, valorar todo lo que tiene, valorar no solamente el hogar que nos vio nacer, sino también todo lo que está alrededor. Nosotros estamos en contacto, en comunicación con esta sociedad y de alguna otra manera nuestra relación con ellos va a determinar una cierta identidad. Identidad nacional es valorar lo nuestro, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestros paisajes, nuestros personajes históricos, nuestros personajes legendarios, nuestras costas, sierras y selvas, infinidades de cosas en las cuales nos permite enorgullecernos como peruanos. Así es que yo te invito a que puedas tú cada día valorar el lugar donde Dios nos dio y nos vio nacer. Y como había mencionado al inicio, estamos estudiando literatura peruana, ¿no es cierto? Ya hemos estado estudiando durante algunas semanas atrás, siguiendo el programa de la historia literaria, siguiendo el recorrido de esta época republicana, porque estamos tratando la literatura republicana en el Perú. Estamos tratando sobre un tema que tiene que ver con el contexto histórico de la época republicana, donde se inicia en el año 1824 hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, han surgido una serie de escritores, han surgido una serie de literatos, pensadores, filósofos, literatos, que comenzaron a ver en la literatura un vehículo de enseñanza, comenzaron a ver en la literatura y plasmar en ella, o a través de ella, todo lo que pensaban y de qué manera iba a persuadir a la generación que se estaba viviendo. Y me parece que eso es correcto, porque el propósito de la literatura, y especialmente peruana, es esa, conocer el pasado. Y como dice un dicho por ahí, aquel que no conoce el pasado está condenado a cometer los mismos errores. Y el día de hoy vamos a seguir con esta cronología, estamos estudiando y estamos entrando a la época contemporánea de la historia peruana. Pero quiero que observe la siguiente imagen antes de empezar. Qué peculiar la imagen, ¿no es cierto? ¿Alguna vez has visto una imagen así? ¿Alguna vez te has dado cuenta cómo es esta imagen? ¿Qué puedes describir en la imagen mostrada? Una pelea de gallos, ¿no es cierto? Hay algunas peleas que comúnmente se hacía años atrás. Esta pelea de gallos muy común, muy popular, ¿verdad? Entre el vecindario, la cuadra o algún tipo de evento o campeonato de pelea de gallos incluso, ¿no es cierto? Tú puedes ver cómo los gallos ahí están tratando de arañarse, tratar de vencer, tratar de darle el knockout el uno contra el otro. No, interesante es eso. ¿Algunas veces tú has visto una pelea de gallos? ¿Has visto por tu barrio, por tu zona, alguna pelea de gallos? Recordando un poquito quizás esta mañana. Bueno, yo personalmente he visto una pelea de gallos. Yo vivía al frente de un pequeño vecindario en donde hacía un corredor circular, obviamente, y en donde la gente se sentaba alrededor y ahí venían con sus gallos y comenzaban a pelear. Y obviamente estaba relacionado con las apuestas y obviamente estaba relacionado incluso con la festividad. ¿Ok? Ahora, ¿estará prohibido hoy en día realizar esos eventos de peleas de gallos? ¿Qué crees? ¿Qué has escuchado en las noticias o en las personas? ¿Estará prohibido? ¿Se permite actualmente? Algunos tal vez tienen el concepto de que eso es una masacre animal. ¿Qué piensas tú de ello? Quizás esta mañana, al ver esta imagen, nos permite un poquito meditar en el cuidado animalesco, ¿no es cierto?, del problema del animal en nuestro país. Bueno, lo cierto es de que hay puntos de vista muy disgregados. Algunos todavía proponen que es parte de las costumbres populares y otros que no, que realmente es una falta de insensibilidad hacia los animales. Pero sea cual otro, la imagen que está en la pantalla nos muestra una costumbre popular, ¿verdad? Una costumbre llamada la pelea de gallos. Y el día de hoy, en la literatura postmodernista, porque estamos siguiendo la literatura postmodernista, la semana pasada hemos visto algo del movimiento colónida, hemos visto algunos rasgos, caracteres de la literatura postmodernista. Es importante que tú recuerdes la sesión anterior, porque el día de hoy vamos a ver a un representante de la literatura postmodernista en el Perú, un gran escritor, un periodista a carta cabal, un hombre político que se involucró por y para el favor del Perú,
y estoy refiriéndome al señor Abraham Valdelomar Pinto. ¿Qué sabes de él? ¿Conoces algo de su vida? ¿Lo has visto en alguna fotografía? ¿Qué piensas de Abraham Valdelomar Pinto? Un excelente hombre de letras, sin lugar a dudas, autor de esta obra y este cuento emblemático en la literatura infantil como es El Caballero Carmelo, que es la obra que vamos a estar analizando después. Ahora, este hombre fue un escritor peruano, representante del posmodernismo en el Perú, que encarnó el tránsito definitivo del modernismo a las vanguardias, o sea, él da el paso de medio, el puente en esas dos movimientos o corrientes literarias, y que es considerado, juntamente con José María Eguren y César Vallejo, como los forjadores de la literatura peruana contemporánea. Él nace en Ica, en su gran pueblito de Ica, en el año 1888, y muere en Ayacucho por un accidente en el año 1919. Ahora, en el año 1910, a raíz de un conflicto que el Perú tuvo con Ecuador, porque en ese tiempo estaba ya formándose en el Perú lo que se denomina la aristocracia netamente política o la oligarquía republicana, en donde la clase alta comienza a gobernar para sus propios intereses. Entonces, y a partir de ahí, en el onceño de Leguía, que es parte del contexto histórico en donde vivió Abraham Valdelomar, el Perú estaba enfrentando problemas limítrofes con Ecuador y estaba tratando de poder no ceder cierto territorio a los ecuatorianos. Entonces, Abraham Valdelomar se mete en este conflicto y se integró como un soldado en el batallón universitario formado por los estudiantes de la San Marcos, esa universidad histórica en el Perú. Aparte de eso, escribió una serie de crónicas porque él estudió periodismo, se preparó como periodista, funda algunos diarios de periodismo, trabaja en algunas columnas periodísticas y él escribe, usando ese medio, una serie de crónicas con el título de Con la Argelina al Viento, que fueron publicadas en esos dos diarios populares de Lima en aquel tiempo, como son el diario y La Opinión Nacional de Lima en el año 1910. Y justamente por esas crónicas, el municipio de Lima lo reconoce como un premio y como un galardonador por su aporte al periodismo. Su labor como periodista estuvo ligada principalmente al diario La Prensa, donde tuvo a cargo la sección Palabras, que era una columna de crítica política. Y en el año 1915, hasta su alejamiento del diario en el año 1918, estuvo cerca de 3 años colaborando con esta prensa. Y también publica en ese diario lo que se gana el seudónimo de El Conde de Lemos. A Abraham Valdelomar se le conoce como el Conde de Lemos, un caballero del periodismo peruano. En el año 1919, Abraham Valdelomar sufrió un accidente mientras participaba en la segunda sesión preparatoria al Congreso, a consecuencia del cual murió al cabo de algunos días, siendo trasladados sus restos a Lima luego de ser embalsamados. Todavía se discute si fue Abraham Valdelomar donde murió en Ayacucho, o más que nada la forma como murió. Algunos dicen que se tropezó, otros dicen que lo asesinaron. Quizás hay unas hipótesis ahí sobre lo que pasó con Abraham Valdelomar, pero lo cierto es de que muere en una fama y un reconocimiento capital. Muere reconocido por todo el aporte que Abraham Valdelomar le dio al periodismo peruano en su momento, y lo que más tarde se haría reconocido por su literatura, una literatura vehemente, una literatura más cercana a los detalles de la vida, una literatura en la cual le reconoce a él el hecho de haber escrito una literatura popular, que la gente puede identificarse con sus familias, con su sociedad, con los problemas del trabajo, con los problemas del amor. Es una literatura que bien encaja en el género familiar, por lo exquisito en la cual él describe y le da la gran importancia a la familia. Por eso es importante Abraham Valdelomar, por eso es destacado, por el aporte que le dio a la literatura peruana que estaba todavía en formación. Y esa es la pregunta que podemos hacernos esta mañana. ¿Por qué es importante entonces Abraham Valdelomar para la literatura? Ahora, él es reconocido, ¿ok?, como habíamos mencionado la semana pasada, porque en el año 1916 funda la revista Colórida. ¿Y qué significó esto? De que él comenzó a descubrir a grandes talentos,
jóvenes provincianos que también tenía el arte de escribir por las venas, y él escribe una revista llamada Colónida. Y obviamente, a raíz de eso, el Perú le reconoce como escritor calificativo íntegramente con lo que define la crítica, una crítica que él hacía a los defectos de la sociedad de ese tiempo. Nunca ocultó su entusiasmo por las vanguardias. Él siempre fue aguerrido, él siempre fue denunciante, al mismo tiempo que muchos aspectos de la producción revelan la añoranza de su vida provinciana. Aquí vemos una imagen, no sé si tú en algún momento reconoces esa imagen, es una imagen que le pertenece al puerto de Pisco, en Ica, y fue posiblemente uno de los lugares donde Abraham de Lomar iba y visitaba, porque amaba Ica. Él nació ahí, él vivió su infancia, creció ahí, y comienza a recordar en sus obras lo importante que es Ica y su pueblo de Pisco, y sobre todo en su literatura, una literatura netamente provinciana. Él recuerda sus aspectos familiares, y me parece de que él es el agregado que hace la literatura, que la literatura debe ser una literatura realista, una literatura mezclado con el sentimiento familiar, ¿ok? Entonces, él no trata de dar descripciones coloridas, exóticas, como hacían los modernistas con la poesía, sino sencillamente evocar recuerdos rurales, como lo expresa en sus obras. Y hablando de las obras, él escribe varios cuentos, varios poemas. Quizás no muy poco simpatizaba con el teatro, pero aquí tenemos uno de sus cuentos llamado Evaristo, el sauce que murió de amor. Es un cuento muy peculiar de Abraham de Lomar. Los ojos de Judas es un cuento corto donde nos va a hablar un poco de la personalidad del ser humano, en donde él estaba interesado en describir al hombre y todo lo que él piensa a través de los ojos de Judas. El vuelo de los cóndores, otro de los emblemáticos, es la colección de cuentos. No debe faltar en los colegios, en primaria sobre todo, leer El vuelo de los cóndores, que también describe su pueblo natal. Aquí tenemos una poesía, es un soneto, ya llamada Tristitia. No sé si lo pueden leer en la pantalla, en tu sesión no está, pero yo te voy a leer porque me parece que es importante poder mencionar lo que estamos hablando, el recuerdo que él tiene de su infancia. Dice el texto así: mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría, y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso, perfumado del mar. Y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste. Mi padre era callado, y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. Qué triste, ¿no es cierto? Es una elegía, es un canto triste en forma de soneto. Y podemos darnos cuenta en este soneto, como su mismo nombre indica, tristitia. Algo triste, es un canto triste. Y vemos aquí cómo el autor comienza a describir elementos de la naturaleza, por ejemplo, el sol, campana. ¿Qué más tenemos ahí? El soplo denso, el perfumado del mar. Él está describiendo parte de una de las playas de Pisco, en Ica, en donde él solía ir, en donde él podía inspirarse para escribir cosas así. Y obviamente nos evidencia algo de su vida familiar. Qué triste, ¿no es cierto?, cuando dice, mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola. Esa es la característica de alguien que está intimando con el lector y mostrándole su vida. Y luego el final del verso dice, en la cuarta estrofa, mi padre era callado y mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar. Qué tremendo, ¿no es cierto? Un hombre que también reflejaba y expresaba a través de sus poemas una cercanía con las vivencias experimentales, cómo la forma en cómo sentimos la vida. Y creo yo que Abraham de Lomar es un buen representante de la literatura familiar, de la literatura personal, de esas vivencias provincianas que muchas veces no vamos ahí.
pero que ahí hay vida y hay ahí los mejores recuerdos también. Y el cuento que realmente nos va a evocar esta mañana es El Caballero Carmelo. Es un cuento espectacular. Lo que habíamos hablado, en esta obra se va a relatar una pelea de gallos, como lo habíamos mencionado al inicio. Es una pelea de gallos literalmente literario. Ahora, empieza este cuento con el retorno de un personaje que se había ido de mucho tiempo de su casa, llamado Roberto, que era el hermano mayor de la familia. Luego de 3 años de vivir amorosamente con la familia después del retorno, una tarde llegó a la terrible noticia para el noble Carmelo. El padre de don Roberto había aceptado un desafío con el ajiseco, otro afamado gallo de la zona. O sea, el padre de Roberto, parte de la popularidad, de la costumbre de la pelea de gallos, había aceptado un desafío en que su gallo, Carmelo, peleara con un gallo también fuerte como él, llamado Ajiseco. Pero Carmelo era un caballo ya entrada a la vejez, no tenía las mismas fuerzas que antes, y el Ajiseco era vigoroso, fuerte, y obviamente que sí había una preocupación en la familia, porque este enfrentamiento no iba a ser tan victorioso que digamos. El Carmelo en aquellos 3 años había envejecido y perdido el reflejo de sus días juveniles. Nada podría detener el mortal combate. Las apuestas, como había dicho, se sucedían vertiginosamente y el favoritismo recaía, obviamente, en el gran Ajiseco. Los primeros embates, ya en la lucha entre el Ajiseco y el Carmelo, fueron parejos al inicio, pero lentamente el Ajiseco iba ganando terreno. La sangre corría impetuosamente por la pierna de Carmelo. Las apuestas crecían a favor del Ajiseco y todo hacía prever que el Carmelo estaba perdido. Hasta que renace algo en las alas de el Carmelo. Renació el espíritu del guerrero. El noble gallo de pelea, acordándose de sus viejos tiempos, atacó furiosamente, jugando el todo por el todo. El Ajiseco rodó por tierra y ante la sombra de los espectadores enterró el pico, que era un símbolo de que ya había perdido. Lamentablemente, cuando el Carmelo se levanta de esta gran victoria, esas heridas, esa pelea lo dejó exhausto y días después moriría en casa. Qué tremendo, ¿no? Una historia realmente conmovedora de la pelea de gallos, pero que nos deja un gran mensaje, el mensaje en la cual el autor quería expresar parte y describir de las costumbres que relacionaba en su provincia y todos aquellos que quieren retomar algún tipo de costumbre en su localidad. ¿Qué costumbres tienes tú allá en Lima? ¿Qué costumbres tienes en tu zona, en tu distrito? O tú en cualquier lugar donde te encuentres, ¿qué costumbres tú puedes resaltar y describir a tal punto que te puedas enorgullecer de lo que puedes poseer? Interesante esta historia del caballero Carmelo. Vamos a las actividades que tenemos para el día de hoy. Hay unas preguntas que están en tu sesión de clase y yo te invito a que puedas repasar conmigo. Vamos a marcar la respuesta correcta acerca de Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar estuvo ligado al periodismo con la revista El Amauta Moqueguano, El Mercurio Peruano, El Diario de Lima, El Satélite Trujillano. Hay que aclarar que los diarios, esos 4 sí existieron, ojo, El Amauta, que posteriormente lo funda José Carlos Mariátegui, El Mercurio Peruano lo fundó Hipólito Unanue en la época de la emancipación. El Satélite Trujillano es un diario local hoy en día en Trujillo, en el norte. Pero el diario que estuvo ligado al periodismo con Abraham Valdelomar fue el Diario de Lima. Letra C. Es un dato sobre el movimiento Colónida. A ver, vamos a recordar lo que la semana pasada también vimos y mencionamos el día de hoy. Promueve la libertad narrativa en sus obras, reúne a los principales escritores de experiencia literaria, rechaza las normas académicas del modernismo. Su fundador fue José María Eguren. ¿Recuerdas cuáles son las características del movimiento Colónida? Porque son las características que identifican también a Abraham Valdelomar. Y una de las cosas que identifica este movimiento es que rechaza las normas académicas del modernismo. ¿Quién fue el fundador principal entonces del posmodernismo en el Perú? Abraham Valdelomar, José Santos Chocano, Enrique Carrillo, Federico More. Estos dos últimos
son los jóvenes provincianos que Abraham Valdelomar recautó, digamos así, reclutó para poder formar la revista Colónida. Abraham Valdelomar es considerado el fundador del posmodernismo en el Perú. La importancia de Abraham Valdelomar radica en ¿qué? ¿Qué hemos dicho sobre la trascendencia literaria de este autor? ¿Promueve un liberalismo poético? ¿Aplica el arte libre en la composición dramática? ¿Se acerca a la vida provinciana y sencilla? ¿Buscan orientar y enseñar a la sociedad a través de la narrativa? O en este caso sería, ¿busca orientar a la sociedad? Importancia de Abraham Valdelomar. No olvides esto, como habíamos leído en Tristitia, se acerca a la vida provinciana y sencilla. Como habíamos visto en el argumento del Caballero Carmelo, es describir parte de esa vida sencilla de una localidad. Vamos a escribir verdadero o falso según corresponda. ¿Ajiseco es uno de los personajes del Caballero Carmelo? Claro que sí, verdadero. ¿Abraham Valdelomar se acuñó el término del conde de Lemos? ¿Qué dijimos acerca de él en su periodismo? Claro que sí, él se describe como el seudónimo del conde de Lemos, verdadero. ¿El posmodernismo busca desarrollar la perfección del lenguaje en sus poemas? No, ese le corresponde al modernismo, así que es falso ahí. ¿El Caballero Carmelo está ambientado en Ica? Bueno, sí, está ambientado en las zonas del sur chico de Lima. Hay 4 preguntas para estar terminando esta mañana de análisis que yo espero que juntos podamos responderlo. Si tú tienes ahí, te adelantas ya a las respuestas, puedes hacerlo. ¿Cuál es el hecho final en el cuento El Caballero Carmelo? ¿Qué obra lírica resalta en la producción literaria de Abraham Valdelomar? Aparte de Valdelomar, ¿qué otros escritores son considerados fundadores de la literatura peruana? ¿Qué significa la expresión añoranza de la vida provinciana? Bueno, son preguntas de análisis, comentarios, que tú puedes responderlo a tu criterio, a tu manera, de acuerdo a la sesión que ya habíamos explicado anteriormente. Vamos a dar unas respuestas aproximadas. ¿Cuál es el hecho final en el cuento El Caballero Carmelo? ¿Qué dijimos acerca del final? Obviamente Carmelo gana, ¿no es cierto?, esta pelea de gallos contra el Ajiseco, pero después de la victoria, Carmelo muere en su casa, lamentablemente. ¿Qué obra lírica resalta en la producción literaria de Abraham Valdelomar? ¿Cuál es el conjunto de poemas, o más que el conjunto, cuál es el soneto que evidencia parte de esa melancolía y que resalta mucho el aspecto familiar? Tristitia, ¿no es cierto? Parece ser que la palabra tristitia, el autor usa un neologismo, o sea, una palabra nueva para describir tristeza, porque es una elegía, es un canto triste de su vida familiar. ¿Qué hemos dicho acerca de esta pregunta? Aparte de Valdelomar, ¿qué otros escritores, son considerados fundadores de la literatura peruana? Dijimos que hay algunos escritores que también son fundadores o considerados los iniciadores de la época contemporánea en el Perú. ¿Recuerdas? José María Eguren, ¿no es cierto? Recuerdo la semana pasada vimos a José María Eguren. ¿Te acuerdas de su poema, La niña de la lámpara azul? Recuérdalo, por favor, recuérdalo. Él es también representante del posmodernismo, del simbolismo en el Perú. Y César Vallejo, que vamos a estudiarlo en las próximas semanas, son considerados los representantes y fundadores de la literatura peruana. ¿Qué significa añoranza de la vida provinciana? Esta expresión lo saco de la parte teórica. ¿Qué significó la palabra añoranza de la vida provinciana en relación a la trascendencia de Abraham Valdelomar? Por ahí, reflexionemos un poco. Valdelomar se acerca más a la vida pueblerina, a sus costumbres y a los pequeños detalles de la vida. Abraham Valdelomar trata de recordar una vida en familia, una vida de pueblo, con sus tradiciones, eso que le da valor al peruano. Por eso hablábamos acerca de los valores, ¿no es cierto? La identidad nacional. Creo que Abraham Valdelomar fue uno de los grandes escritores que tuvo identidad nacional, que tuvo un patriotismo porque amó lo suyo, porque amó lo que el Perú le estaba entregando. Y ese es un reconocimiento a su labor de periodista, pero sobre todo a su labor literaria. Muy bien, chicos, de esta manera estamos terminando la sesión del día de hoy. Hemos revisado la importancia de este escritor para la literatura peruana.
en el inicio de la época contemporánea. Hemos visto algunas de sus obras, sus pensamientos y el cuento del Caballero Carmelo. A continuación te voy a dejar un fragmento del Caballero Carmelo. Es la primera parte de este cuento corto de la llegada de Roberto a la familia después de muchos años. Y yo te pido por favor que tú puedas leer las respuestas o puedas responder a las preguntas de análisis que vamos a dar a continuación sobre Abraham Vallelomar y su obra El Caballero Carmelo.